El tercer criterio que se tiene en cuenta para clasificar las ondas es el movimiento del medio, ¿sí? Según el movimiento del medio. Entonces resulta que a veces las ondas van en la misma dirección del medio y en otras ocasiones las ondas van en una dirección diferente a la que va el medio. Entonces, por esa razón tenemos este criterio, según el movimiento del medio. Entonces, colocamos allá como subtítulo tercero, porque ya vimos el primero, que es según el medio de propagación, el segundo, que es según la dirección de propagación de la onda, y este tercero, que es según el movimiento del medio. Entonces, tercero, según el movimiento del medio. ¿Listo? Entonces, según el movimiento del medio, tenemos unas ondas que se llaman ondas longitudinales. Esas ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas del medio se mueven en la misma dirección en la que se propaga la onda, ¿sí? Las partículas del medio se mueven en la misma dirección en las que se propaga la onda. Y aquí en este caso podemos ver en la figura que tenemos ahí como ejemplo un resorte. Cuando nosotros oprimimos un resorte, ¿cierto? Que usted coge y hace este movimiento, oprime el resorte, él se va a mover en la misma dirección en la que nosotros generamos el movimiento, ¿cierto? Es decir, en este mismo sentido. Si yo lo coloco hacia la derecha, él se mueve en el mismo sentido. Si yo tengo el resorte de esta manera en vertical y lo jalo, él va a empezar a ir en el mismo sentido, hacia arriba y hacia abajo, en el mismo sentido en el que yo hice el movimiento. Entonces, cuando las partículas del medio se mueven en la misma dirección en la que éste se está propagando, decimos que la onda es longitudinal, ¿sí? Longitudinal, porque se mueve en la misma dirección. Aquí podemos ver las flechas que nos indican que el movimiento se está realizando en la misma dirección. Profe, Dime. perdona, ¿cuál era el título? Perdona. Según, Es tercero según el movimiento del medio. gracias, profe. Ok. Entonces, este es el primer tipo de ondas, las ondas longitudinales. Ondas longitudinales que se presentan cuando las partículas del medio se mueven en la misma dirección en la que se propaga la onda. En la misma dirección en la que se propaga la onda. De igual manera, sucede, bueno, como lo vemos ahí con los resortes, que nos dan la posibilidad de hacer este tipo de generar más bien este tipo de onda longitudinal. Tomamos por favor el apunte, recuerden que no hay necesidad de hacer el dibujo, solamente estamos describiendo la onda y el dibujo es para la explicación, para que nos quede claro a qué nos referimos con esto. Ya tomamos el apunte y seguimos con el otro tipo de ondas. El siguiente tipo de ondas, de acuerdo a la dirección del medio, son las ondas transversales. En el caso de las ondas transversales, el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago el movimiento en un sentido, pero la dirección de la onda va en otro. Lo podemos ver aquí con la cuerda, ¿cierto? En el caso de la cuerda, entonces tenemos aquí que la mano para generar la onda se va a mover hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Este es el movimiento que hace la mano para generar la onda, hacia arriba y hacia abajo. Pero la onda se da en sentido horizontal, horizontal. Entonces el movimiento de la mano es en vertical y el movimiento de la onda es en horizontal. Entonces la dirección de propagación es perpendicular, ¿sí? En ese caso, hablamos de ondas transversales. Si van en el mismo sentido longitudinal, si va en sentido perpendicular, entonces es una onda transversal. Vamos el apunte de las ondas transversales, por favor. Entonces, ya tenemos tres criterios
de clasificación de la onda, de las ondas. El último criterio de clasificación de las ondas es según su periodicidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de periodicidad? Nos está relacionado con si el movimiento es repetitivo o si el movimiento no es repetitivo. Entonces, en ocasiones, cuando el movimiento se repite, como el que pudimos ver en los ejemplos que nosotros hicimos, donde veíamos varias ondas que cada determinado tiempo tenían una repetición del mismo movimiento, entonces a eso le llamamos periódico, ¿sí? Movimiento periódico, que cada tanto tiempo se repite el mismo movimiento. Y por eso decimos según su periodicidad, porque hay ondas que van a seguir ese movimiento periódico y otras ondas que no lo van a seguir. Desde este punto de vista, espero que hayamos escrito allá cuarto, según su periodicidad, tenemos en primer lugar las ondas periódicas. Estas ondas periódicas son las que sí presentan esas repeticiones, las que presentan los ciclos repetitivos, las que hemos estado viendo durante este tiempo. Entonces aquí vemos una onda, ¿cierto? Recuerden que la onda completa es el movimiento hacia arriba y hacia abajo. A partir de este punto se empieza a repetir el mismo movimiento. Entonces ahí por eso decimos que es una onda periódica. ¿Sí? Aquí ya tenemos un movimiento periódico, una oscilación. Recuerde que esto se llama oscilación. Y aquí entonces vamos a pasar otra vez a repetir esa oscilación. Por lo tanto, el movimiento es periódico porque se repite, ¿sí? Se repite de la misma manera. Ahí es cuando hablamos de ondas periódicas. Entonces tomamos el apunte de ondas periódicas, que es sin el gráfico, únicamente eh, la descripción, y ya pasamos al último tipo de ondas. Y finalmente, entonces tenemos las ondas no periódicas. Estas ondas no periódicas, a diferencia de las ondas periódicas, no tienen ciclos repetitivos, sino que por el contrario nos van a presentar ciclos irregulares, ¿sí? Irregulares. Esas que ustedes ven ahí en la gráfica, a qué se les asemejan? A las del hospital. Ok, esas ondas son de electrocardiograma, ¿cierto? Corresponden al movimiento del corazón. Fíjense que el ritmo no es periódico, sino que va variando. El movimiento no es siempre repetitivo. Entonces aquí tenemos ondas que tienen una menor amplitud, aquí tenemos otras que tienen mayor amplitud, ¿cierto? Ondas que tienen menos longitud, ondas que tienen mayor longitud. Entonces no tenemos un movimiento establecido, no tenemos un movimiento periódico, sino es un movimiento que va presentando un ciclo irregular, porque va cambiando, no es repetitivo. ¿Dónde más podemos ver ondas que sean irregulares? ¿Ustedes han visto en alguna parte otras ondas irregulares? ¿Han visto de pronto películas donde se midan los sismos? No, profe. Ok, muy bien, Mariana. En el sismógrafo, sí. El sismógrafo es en las películas donde hay sismos y muestran la variación de esas ondas, se da uno cuenta que las ondas no son repetitivas, que a veces suben mucho más, a veces bajan, a veces son mucho más cortas, digámoslo así, o tienen mayor frecuencia. Eso es un movimiento no periódico, ¿cierto? El electrocardiograma nos muestra un movimiento no periódico, el sismógrafo nos muestra un movimiento no periódico, porque las ondas son irregulares, no se repite el mismo movimiento cada determinado tiempo. Entonces, con estas finalizamos lo que estábamos mencionando con respecto a las ondas. Tenemos entonces 4 criterios de clasificación de las ondas.
dijimos, o básicamente del movimiento ondulatorio. Entonces, en primer lugar, hablamos de según su medio de propagación y dijimos que habían ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Desde el punto de vista de la dirección de la onda, hay unidimensionales si van en una sola dirección, bidimensionales si van en dos direcciones y tridimensionales cuando se propagan en todas las direcciones. Luego pasamos a según el movimiento del medio y ahí tenemos ondas longitudinales si se mueven en el mismo sentido del medio y transversales si se mueven en sentido perpendicular al medio. Y por último tenemos según su periodicidad, ondas periódicas si el movimiento es repetitivo y ondas no periódicas si el movimiento es irregular, si los ciclos son irregulares. Esos son los 7 tipos de ondas que vimos ubicados en 4 criterios diferentes. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Entonces, para evaluar esta parte que hemos desarrollado hasta el momento, vamos a trabajar en la siguiente actividad. En nuestro módulo vamos a estar desarrollando los puntos 29 al 34 de la página 126. ¿Sí? Nos vamos a ubicar en la página 126 del módulo y tenemos en el punto 29, ¿cierto? En el punto 29 nos dicen, mencione 3 situaciones donde estén involucradas las ondas. Ya hemos hablado en varias ocasiones de diferentes formas donde podemos ver las ondas. Vimos un video, hablamos de diferentes tipos de ondas. Entonces, todas esas situaciones donde están involucradas las ondas nos están pidiendo 3. ¿Cierto? Escribimos 3 situaciones que tengan que ver con ondas. El punto 30 es dibujar la onda y sus partes, ya la tenemos también en nuestro cuaderno. Entonces simplemente hacemos el esquema de la onda y mencionamos las partes. El punto 31 es un crucigrama que relaciona muchos de los aspectos que hemos visto del movimiento ondulatorio, que también se puede llamar movimiento oscilatorio, ¿no? Recuerden que forma oscilaciones. Oscilaciones es cada movimiento de la onda que se da en un determinado tiempo. ¿M? Entonces ahí tenemos el punto 31. El punto Profe, 32, dime, ¿de qué página es? 126. El punto 32 es elaborar un paralelo entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ya dijimos qué era cada una de ellas, por qué se caracterizaba cada una de ellas, es escribirlo ahí en ese cuadrito. El punto 33, es decir, la diferencia entre ondas transversales y longitudinales, ¿cierto? Que ya también las acabo de mencionar. Y el punto 34 son 4 ejercicios de cálculo de frecuencia, periodo y velocidad de onda, que también lo revisamos en el taller que hicimos anteriormente sobre elementos de las ondas. Entonces, como se dan cuenta, todo lo que está ahí involucrado ya lo hemos revisado. Si de pronto se les presenta alguna dificultad con alguna palabra de la sopa de letras, pues bueno, pero la gran mayoría de las palabras las conocemos porque ya las hemos trabajado dentro de la clase. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta actividad, puntos 29 a 34 del módulo. ¿Hay algún estudiante que no tenga su módulo todavía? ¿No? ¿Todos tienen su módulo? Ah, señor Briceño. Ya entonces envío fotos al grupo de WhatsApp para que empiecen a desarrollar el taller entonces en el cuaderno, ¿sí? Porque pues ustedes saben que eh, pues es necesario que vayan y recojan el módulo, solo es pasar al colegio que lo recojan. Entonces, por favor, porque igual vamos a estar haciendo trabajo en él. ¿Listo? Eh, ya les mando las fotos, menos del crucigrama, eso se las envío más tarde, para que tengan
para que vayan empezando a trabajar en el cuaderno. Entonces, página 126, puntos del 29 al 34. Terminamos la actividad y la suben al Classroom correspondiente. Ya está habilitado. Entonces, por favor, finalizando la actividad, la subimos a Classroom. Que tengan excelente resto de día. Nos vemos mañana en clase de química. Dios los bendiga. Chao a todos. Ah, profe, buen día.